Saludos a todos los que se encuentran en conexión. Hemos estado ausentes algunos meses por unos temas de salud, pero que ya los vamos superando gracias al apoyo de amigos, familiares, a la gente que se ha preocupado por esta situación, nuestro agradecimiento. Y volvemos con un tema de interés. En el mes de abril, revisando el diario Gestión, la médico psiquiatra del Hospital Almenara, Amparo Jaramillo, hacía mención de unas estadísticas bastante preocupantes. Manifestaba que el número de niños y adolescentes que necesitaron hospitalización en este centro había crecido en el marco de la pandemia en un 50% aproximadamente. Es más, la frecuencia del diagnóstico de depresión en este hospital se había triplicado en relación a años anteriores. Estas estadísticas, por demás inquietantes, nos llevan a plantear el día de hoy el tema de la resiliencia durante la pandemia, específicamente en nuestros niños y adolescentes. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Mirza Tito Suárez, a quien le damos la bienvenida, quien nos orientará en este tema tan importante y de tanta vigencia, sobre todo en la actual coyuntura. Saludos, Mirza, ¿cómo te encuentras? Bien, Yuri, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Comenzaremos con una pregunta que ya es clásica de nuestro programa, conociéndonos, conociendo a los profesionales que vienen a apoyarnos. ¿Quién es Mirza? Bueno, como lo mencionabas, Mirza es psicóloga, egresada de la Universidad Federico Villarreal, quien ha hecho también una formación en terapia familiar en el Centro IFACIL, con estudios también de terapia de juego en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y un diplomado también en evaluación en niños y adolescentes en la Católica, ¿no? Y madre de 3 niños. Eres madre también, así es que está doblemente preocupada por esta situación. Exactamente. ¿Qué experiencias has desarrollado principalmente con niños y adolescentes durante la pandemia? Bueno, efectivamente, como lo mencionabas, la demanda por atención psicológica durante este periodo se ha ido incrementando y por múltiples factores, ¿no? Efectivamente, niños que de pronto en lo presencial ya tenían ciertas dificultades en la autorregulación y que al estar encerrados, esto se ha visto exacerbado y entonces los padres como que tienen la sensación de que ya no saben qué hacer con los hijos, ¿no? Por un lado. Otros jóvenes o niños que de pronto sí se han visto impactados y se notan más ansiosos. Recordemos que también esta pandemia ha generado muchas pérdidas, ¿no? O el transcurrir por periodos de enfermedad bien agudos como ha sido el COVID y si en el caso haya habido una recuperación, ¿no? Entonces, ha habido este tipo de consultas en relación a comportamiento, en relación a estados de ánimo de los chicos y en relación a cómo superar estas posibles pérdidas que ha habido, ¿no? El luto, ¿no? El luto, el miedo, la incertidumbre, la distancia social, que al principio quizás lo pudimos haber tolerado tanto los adultos como los niños y los adolescentes con el transcurrir de las semanas y los meses, y ha ido calando, ¿no? Bastante. ¿Qué experiencias has tenido con estos niños? ¿Cómo describirías a estos niños y adolescentes? ¿Existe algunos aspectos en común? Como mencionábamos, probablemente, efectivamente, los niños y los adolescentes han sido los que más han sido afectados por el distanciamiento y aislamiento social, dado que finalmente los adultos hemos ido retomando nuestras actividades, ¿no?, importantes como laboral, ¿no? Y ellos han tenido que adecuarse a esta educación virtual que definitivamente no es lo mismo que una educación presencial, ¿no? Entonces, dependiendo del temperamento de cada niño, sí hay cierta frecuencia en que se han ido elevando los niveles de ansiedad
de esta población, ¿no? Que se puede a veces evidenciar de distintas formas. Algunos niños pueden presentar, algunos niños o adolescentes pueden presentar más irritabilidad, mientras que otros más bien tienden a, como la ansiedad, vivirla con la inacción, con el no querer, con el aislamiento, con el encerrarse en actividades. Y una de las actividades favoritas que ha servido como esta válvula de escape ha sido los juegos virtuales, ¿no? Todo esto que implica este mundo de virtualidad que te da tipo los streaming, como el Netflix, el YouTube o los juegos en línea. Y hay mucha preocupación de los papás por el tiempo que los chicos dedican a este tipo de actividades que la verdad que está sirviendo como una válvula de escape, ¿no? Sí. Anteriormente, tal como lo manifiestas, los padres, quien te habla, bueno, como sabes, he tenido ciertos años de experiencia docente y tengo contacto con el tema de la educación. Una preocupación era alejar un poco a los chicos de la computadora y atraerlos al deporte, atraerlos al arte, a la lectura. Y esta pandemia les dijo a los chicos, incrementen las horas en la computadora. Paradójico, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Esto ha traído como que ahora el tiempo en la computadora era necesario, ¿no? Porque claro, a partir de eso se ha empezado a plantear la educación. Y entonces, obviamente los chicos con cierta, como chicos que son, tienen dificultades para autorregularse todavía por el proceso de maduración en el que están pasando. Entonces, dividir esto del ya, el tiempo necesario para el estudio con la diversión y asociarlo al relajo, ha sido complicado, ¿no? Y entendamos que de repente los padres estamos en casa, pero también a la vez estamos laborando, entonces tampoco es la posibilidad de estar supervisando constantemente, como planteaba el colegio, que de repente había un espacio de tiempo prolongado en el que los chicos sí estaban medio desconectados y conectados más con su entorno social, con sus coetáneos, ¿no? Con el aprendizaje más palpable, ¿no? Así es. En el caso de las personas, de los pacientes, de los consultantes, específicamente niños y adolescentes, bueno, vienen por temas individuales, pero somos seres sociales, ¿no? Siempre estos casos van a desbordar lo individual y van a encontrar pues algunas o muchas de sus causas en la familia o el entorno, el grupo social. ¿Has logrado determinar dentro de la experiencia de la pandemia algunas características familiares o de grupo social, llámese barrio, por ejemplo, que hayan convertido a determinados niños, niñas, adolescentes en más predispuestos a problemas de depresión, de ansiedad? Hay familias quizás que ya predisponen a los niños a estas dificultades en el marco de la pandemia. Hay dos factores súper importantes que definitivamente van a predisponer en el marco de, de situaciones en generales y específicamente de la pandemia, que es la presencia de violencia dentro de la casa, ¿no? Aquellas familias en las que se ejerce violencia conyugal o violencia familiar, es de hecho que van a generar un ambiente menos favorable y mucho más tenso para los que viven en el entorno y en específico para los niños, ¿no? Aun a pesar de que de repente la violencia no vaya aparentemente dirigida directamente hacia ellos, ¿no? Pero sí es un tema que cala profundamente, ¿no? Y entonces, tras el encierro, ¿no? Se han exacerbado los casos de violencia hacia la mujer, ¿no? Y entonces este sí es un factor que nos atañe socialmente, ¿no? Porque no son factores aislados ni de una clase económica en particular, ¿no? Suelen pasar en las distintas poblaciones, ¿no? Y En va todos los relacionado sectores. en todos los sectores, ¿no? Y va muy relacionado con las concepciones de los roles masculinos y femeninos que se tiene o que se quiere plantear como debería ser, ¿no? Como que de esta manera debería darse, ¿no? Así es, ¿no? El tema de la sociedad patriarcal, el machismo, se han incrementado ya yendo a un extremo los feminicidios, como Sí, un indicador, por ejemplo, de lo que mencionas, ¿no? En un caso ya extremo. sí, Entrando más al efectivamente. tema de hoy, Mirza, ¿qué entendemos por resiliencia? Resiliencia es la capacidad que tienen las personas
para sobreponerse a las adversidades, para que pasada una situación adversa logren sobreponerse y con resultados positivos, ¿no? Este término se empieza a investigar cuando se empieza a ver, por ejemplo, a sobrevivientes del Holocausto, que se esperaría que de repente estén como destruidos emocionalmente, y muchos sí lo estaban, ¿no? Pero de pronto empezaron a ver que habían individuos que a pesar de situaciones tan adversas como esta, resultaban ser individuos exitosos en su vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se empieza a estudiar un poco este término, a conceptualizar qué pasa, ¿no? Cuáles son los factores que predisponen a que ciertas personas tengan como mayores riesgos a nivel del desarrollo emocional y cómo otras personas logran sobreponerse a la adversidad. ¿Todos los seres humanos se podría decir que tenemos cierta capacidad de resiliencia o existen de repente algunas personas que por determinados factores carecen de esta capacidad y ante las adversidades pueden derrumbarse con mayor facilidad? Cuando empieza a estudiarse esto, se pensaba de que era como que características personales de cada uno, ¿no? Como que inherentes. Pero a partir de las investigaciones que se han realizado en las últimas décadas, se entiende la resiliencia como un proceso que se puede aprender y por tanto al que toda persona puede llegar a ser resiliente, ¿no? Definitivamente hay ciertos factores que favorecen el desarrollo de la resiliencia, y si los niños muy tempranamente han desarrollado sentimientos de seguridad y apego hacia las personas más significativas como mamá, papá o aquellas personas que fueron sus cuidadores, esto va a predisponer un factor importante para el desarrollo de la resiliencia y el pasar adversidades con mayor suerte, por así decirlo. Entonces, la familia, el entorno, es un factor, se podría decir que, si no determinante, de una influencia muy poderosa para que un individuo pueda desarrollar su capacidad de resiliencia. A continuación vamos a dar pase a una pregunta que nos hace llegar un adolescente. Vamos a escucharla. ¿Te parece, Mirza? Ok. ¿Cómo puedo elevar mi nivel de resiliencia? Gracias por su respuesta. Ok, como hablábamos, la resiliencia es un proceso dinámico, ¿no? Una de las cosas que se ha observado es que cuando las personas atraviesan una gran situación de estrés, de adversidad, tienden como a aislarse, a hacerse un ovillito frente a esta adversidad, ¿no? Eso es lo que menos debemos hacer, ¿no? Como tú mencionabas inicialmente, las personas somos seres sociales, ¿no? Entonces, el mantener el contacto continuo con diversas personas significativas como los padres, maestros, amigos, familiares, y el tratar de mantener contacto constante posibilita a que uno tenga mayor red de soporte social y por tanto se sienta más cobijado, más protegido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, se han hecho muchas investigaciones a que el movimiento y la expresión, no necesariamente a partir del diálogo, ¿no?, sino la expresión emocional de diversas maneras, y para esto cobra relevancia el arte, ¿no?, como una expresión emocional, también ayuda a que las personas tengamos mejores recursos resilientes, así como la realización de deportes y actividades físicas, ¿no? Entonces, Mirza, como respuesta a la consultante, que es un adolescente, compartir nuestros temores, nuestras inquietudes con nuestro entorno, nuestra familia, nuestros cuidadores, ¿no?, que pueden ser por lo general la madre, el padre, y cuando no están ellos, otros, nos ayuda no solamente a sentirnos más protegidos, a incrementar nuestro nivel de optimismo, sino que realmente es así, no es una sensación. En realidad basamos nuestra resiliencia en protección real. Está emparentado la resiliencia con otro concepto que es la actitud mental positiva o el optimismo. Ahí encontramos cierta
cierta proximidad en estos conceptos? No necesariamente, ¿no? Se tiende a sobrevalorar la actitud positiva. No se trata de que frente a la adversidad uno tiene que sonreír, ¿no? Y ver el lado positivo de las cosas. Más bien se trata de que hay cosas adversas que definitivamente van a generar un impacto emocional. Y hay cosas adversas reales, ¿no? Como por ejemplo la muerte de un familiar, el estar encerrado en la pandemia. Son situaciones reales que van a generar un dolor auténtico, ¿no? Es una situación adversa. Es lo que un poco se tiene que trabajar es, posterior a esto, es el discurso que vamos a tener sobre esta situación real que sí nos pasó, ¿no? Entonces, nos podemos quedar en un discurso, sí, muy negativo, ¿no? De seguir como alargando nuestro sufrimiento por los recuerdos que esto nos genera, o podemos procesar esta situación y tomarla como una experiencia vivida que nos ha dado una enseñanza, que nos ha hecho madurar en algún aspecto, ¿no? Pero no es exactamente eso de que a mal tiempo buena cara. Más bien, debemos de aprender a reconocer nuestros afectos, a permitirnos sentir lo que tengamos que sentir bajo una situación real. Así es, porque al mal entendido al mal tiempo buena cara, como bien dices, sería algo así como una suerte de negacionismo de sufrimiento, y el sufrimiento responde a motivaciones reales, y si niegas esta parte de la realidad, estás cerrando los ojos a la vida misma, ¿no? Exactamente, ¿no? Además, como que finalmente solo se valorara a la emoción positiva, reconocida como la alegría, ¿no? Y es como que solo se nos permitiera que debemos estar alegres, y no las emociones de tristeza, enojo, frustración o demás son válidas y nos dan aprendizajes también, no tenemos que tenerle temores frente a estas emociones, ¿no? Claro, es distinto intentar tener una valoración más tranquila de las cosas, de los eventos que nos pasan, ¿no? Y evitar caer en pensamientos negativos que son dañinos también, ¿no? Por ejemplo, pensamientos negativos tipo la polarización, en la que uno solo ve blanco y negro la realidad y no se da cuenta de los puntos medios, definitivamente genera un mayor nivel de ansiedad o de estrés, ¿no? Pero esto que se identifica y que sí es válido y que sí, y que es importante que nosotros reconozcamos cuando caemos en pensamientos negativos, es distinto a siempre estar con una actitud positiva y feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces, tal vez la incursión de algunos profesionales en salud mental, como con esto del coaching, ¿no? Ha hecho de que nosotros tenemos que estar empoderados constantemente, liderazgo, ¿no? Y estas habilidades, estas cualidades pueden surgir en los contextos apropiados, no en todo Si nuestro... no, nos convertimos en una suerte de caricaturas de nosotros mismos, por así decirlo. Sí, exacto, como la pantallita, ¿no? La pantallita, como dar la mejor cara a una situación. Y no es eso, no se trata exactamente de eso, ¿no? En el marco de la pandemia, precisamente, en abril aproximadamente, no lo recuerdo bien, hubo un informe técnico bastante preocupante del MINSA y el UNICEF, que tuvo como grupo de estudio a aproximadamente 12.000 padres y cuidadores, ¿no? Abuelos, tíos, de Lima y regiones. Y nos arrojó unos datos, ¿no? Arrojó unos datos bastante inquietantes, preocupantes, ¿no? Que en promedio 3 de cada 10 menores evaluados presentaron al menos un problema vinculado a la salud mental en esta pandemia. Y que esto empeoraba cuando respecto a las modalidades educativas, ¿no? Que era 4 de cada 10 niños no se estaban adaptando a estas nuevas modalidades educativas. Se podría pensar de que una generación muy apegada a los medios electrónicos se iba a, digamos que a adaptar, a acomodar a las modalidades educativas, y no parece ser así, ¿no? 4 de cada 10 niños, poco menos de la mitad, según este estudio, no se estaban adecuando.
¿Qué nos diría esto respecto a la capacidad de resiliencia de los niños y los adolescentes? ¿Se puede cuestionar su capacidad de resiliencia o es algo natural que no se estén adaptando a esta situación? No se debe de cuestionar la capacidad de resiliencia de nuestros niños, ¿no? Más bien yo creería de que a pesar de las situaciones adversas, por lo menos más de la mitad de los niños se ha venido como medio adaptando, ¿no? Debemos de considerar que en cada casa pueden surgir diversas dificultades que acrecientan las condiciones en las que condiciones ya difíciles que nos ha planteado la pandemia, ¿no? Y existen, como te mencionaba anteriormente, un poco esto de la violencia y por otro lado también la condición social de los niños, ¿no? Niños con menores recursos o vulnerables socialmente, definitivamente no van a tener las mismas oportunidades que niños que de pronto no pasan por estas necesidades, ¿no? Y entonces es distinto acceder a la educación virtual desde tu laptop, con una buena señal de internet, ¿no? Con un horario organizado, que te da finalmente la sensación de seguridad. Una de las cosas súper importantes que hablábamos de esta seguridad son las rutinas, la estabilidad, ¿no? Ok, hubo un quiebre en nuestra rutina cotidiana, pero se vuelven a implantar nuevas rutinas que La nueva finalmente normalidad que se vino a llamar, ¿no? ajá, que al niño le da cierto esquema de protección y seguridad, ¿no? Muchos casos, o sea, de repente tenían que medianamente conectarse a partir de teléfonos, ¿no? Con un internet inestable, no saber si hoy me puedo entrar o no puedo entrar a la clase, si te entenderé o no entenderé. Esta sensación de incertidumbre, de constante cambio, de no poder prever qué me va a pasar, ¿no? De qué me va a pasar, si mañana habrá comida o no habrá comida, o mi papá podrá salir a trabajar o no. Por ejemplo, en el caso de muchos trabajadores informales, creo que ha sido factores que de repente no sé si se han considerado dentro de este estudio que mencionas, pero que sí no protegen a nuestros niños, ¿no? Entonces, cuando se habla de los vínculos afectivos, no se está hablando en principio del amor, ¿no? O sea, el amor es como que se sublima, ¿no? No, lo que protege a los niños son los vínculos de apego. El que el niño se despierte y vea a la misma persona en el mismo lugar y ya sepa predecir cuándo esta persona, o sea, qué significa la mirada de esta persona, cuándo puedo llegar a esta persona, cuándo me va a dar de comer, cuándo voy a tener el baño. Esta predictibilidad es lo que al niño le da seguridad, ¿no? Esta constancia en la rutina. Cuando de pronto hay situaciones en las que viene el papá bruscamente y de pronto hay miles de cambios, es lo que genera mayor incertidumbre. Y esto la pandemia vino a quebrar en la gran mayoría de la población esta predictibilidad, como lo dices tú, ¿no? Vino la incertidumbre, el no saber qué es lo que viene más adelante, es lo que quebró a muchas personas adultas. Sí. Y realmente nuestros niños y nuestros adolescentes, en su gran mayoría, han sabido afrontarlo y habría que felicitarlos. De hecho, la poca información que había respecto a los procesos de pandemia, los virus, también incrementó esta sensación de, como bien lo dices, de no saber qué nos espera mañana, cómo amaneceremos, si tendremos un pan que llevarnos a la boca, o si mantendremos la buena salud. Hay sectores, y aquí la importancia de la educación, que sí contaban con la información de lo que significa una pandemia. Quizás eso permitió que asimilasen mejor los cambios, que de por sí ya eran difíciles. Al respecto, nos hace llegar algunas observaciones y alguna inquietud el tutor y educador Luis Real Flores, a quien lo escucharemos para que nos hagas el comentario respectivo, Mirza. Ok, encantada. En busca del tiempo perdido sería la pregunta. ¿Por qué tiempo perdido? Para los escolares secundarios, especialmente para aquellos que están terminando su periodo escolar,
hay esa sensación de que el 2020 y el 2021 no solo han sido privados de su socialización, sino que además sus conocimientos no han sido desarrollados en la medida de lo esperado. Eso crea una sensación de incertidumbre, de desaliento, en la medida en que ven oportunidades que se han perdido. Frente a esta situación, ¿qué actitud cabría tomar frente a ello? Como maestros, como tutores, como padres de familia, ¿qué aconsejaría usted? Qué interesante reflexión la que nos plantea. Efectivamente, pueden alguna población adolescente haberlo tomado así, y en especial la población adolescente probablemente ha sido una de las más golpeadas, porque ya de por sí la adolescencia, la pubertad, genera muchos cambios a nivel emocional, ¿no? Como lo sabemos, que ya de por sí son pesados, ¿no? Unido a esta pandemia, sí, efectivamente ha generado sensación de incertidumbre. Sin embargo, no todos van a asumir la situación de similar forma, ni todas las familias lo van a hacer, ¿no? Como veníamos conversando, ¿qué pueden hacer los padres y los maestros? Validar emociones, ¿no? Permitir que estas emociones se conversen, se dialoguen, ¿no? Y volver a recobrar la posibilidad de futurización, de hacer planes, de generar proyectos, de que nuestros adolescentes vuelvan a reconectarse con que sigue la vida, ¿no? Con que la vida continúa y con que definitivamente de repente como lo tenían pensado terminar su secundaria no se dio, pero no quiere decir que todo este tiempo no se hizo nada, ¿no? Han habido de pronto, sí, adolescentes que la han pasado mal, como que otros que se han sabido adaptar, y sobre todo hay que seguir incentivando esta posibilidad de proyecto de vida, de qué queremos lograr, de cómo lo queremos lograr, de futurizar, ¿no? De imaginarnos qué queremos y encontrar el camino para llegar a esto. Igual en este periodo de parálisis, entre comillas, no lo ha sido en términos absolutos, ¿no? Han ocurrido cosas, muchas de ellas negativas, algunas cosas positivas habrán ocurrido, el tiempo no se detuvo para ellos, no han perdido tiempo, han habido aprendizajes sin duda, y aprendizajes de tipo histórico, porque se han puesto sobre la mesa temas como la sanidad pública, el cuidado sanitario que se debe tener en la familia, en los espacios comunes, en las escuelas. Cuando se vaya reasumiendo progresivamente las actividades en las escuelas, se hará con otra óptica. Luego de estos años, ya van 2 prácticamente, de aprendizaje intenso y duro. O sea, no se ha perdido el tiempo. Además que la adversidad siempre también propone la posibilidad de encontrar soluciones, ¿no? Y si bien ha habido este distanciamiento social, de no poder tener el contacto cercano con los pares, los adolescentes han encontrado la forma y se han ingeniado para no perder el contacto del todo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí, pues la virtualidad ha sido como una herramienta que los ha ido ayudando. Y justo de lo que medio hablábamos, que a veces es difícil cómo situarlo, por ejemplo, los juegos en línea, hay muchos muchos que se contactan con los amigos del colegio a través de estos juegos, ¿no? Entonces hay que saber un poco también como que medir cuál es lo necesario y justo, ¿no? No se puede como criminalizar este tipo de actividades, de que les hacen daño, de que impactan, de que están más desatentos, porque de alguna manera ellos han encontrado también a partir de esto el continuar con procesos de socialización que también son importantes, ¿no? Pero claro, como chicos que son, como lo comentábamos, no van a regularse del todo, ¿no? Han encontrado
en la tecnología, las herramientas que les ayudan a superar de repente algunas dificultades a nivel del aprendizaje. Yo justo estoy tratando a un joven de 15 años, justo está en el cuarto de secundaria, y por ejemplo, siempre le fue medio complicado el tema del inglés, el idioma extranjero, entonces ahora me dice que con las clases Zoom tiene el traductor por un lado, y entonces ya se maneja acá, o sea, le es más fácil ahora las clases porque ha encontrado recursos que de repente si no se hubiera dado esta pandemia no se hubiera animado a explotarlos como los explota ahora. Claro, eso lo han aprendido los adolescentes, los niños y también los adultos. También nos lleva a encarar problemas sociales como son las brechas digital, ¿no? La enorme brecha digital. Si ya es difícil adaptarse a las tecnologías, más difícil es que te pidan que te adaptes a lo que tienes muy poco acceso o incluso nulo acceso. Y siempre se requiere, y has hablado del apego, del marco que rodea al niño, al adolescente, para poder desarrollar su capacidad de resiliencia, su capacidad para sobreponerse a la adversidad de manera positiva, de manera constructiva, sin negar lo negativo que haya ocurrido, sino de alguna manera construyendo su futuro a partir de todo lo positivo y también de lo negativo. Pero esto requiere un soporte, ¿no? El soporte que es la familia, el soporte emocional, el soporte como es el amor, se mencionó en un momento, pero también cosas más, más medibles, más tangibles, si se quiere, un plato de comida, la presencia, un libro llega a casa por lo general porque lo trae alguno de los cuidadores, de la madre, el padre, los abuelos, quien se encuentra a cargo de estos chicos. Los libros te abren todo un universo de conocimiento, te abre a un universo de posibilidades, de vivencias, te permite viajar en el tiempo, pero construir una biblioteca más o menos interesante en casa es sumamente costoso. Y eso por un lado. Y siempre y cuando los padres, los cuidadores, los tutores hayan aprendido a valorar este artefacto cultural, artístico que es el libro. Por tomar solo un ejemplo. Y si es que los padres, las madres no lo valoran así, entonces, ¿cómo podrían constituir este entorno favorable para el desarrollo de la resiliencia en medio de la pandemia? A ellos también habría que brindarles un soporte. Quienes hemos trabajado en las escuelas, bien lo sabemos, seguramente también tú, Mirza, que el apoyo que se da a los estudiantes muchas veces, o casi siempre, va de la mano con un apoyo incluso igual o mayor a los padres. Y en ese sentido, ya salimos del individuo desde un primer momento en este diálogo y pasamos a la familia, a la comunidad. Lleguemos ahora al Estado. ¿Crees que el Estado debería diseñar e implementar algunas políticas públicas para propiciar la resiliencia en su población, sobre todo en los más jóvenes? ¿Hay algo que pueda hacer el Estado o es tarea en solitario de los padres de familia, de las madres? Si es que los padres y las madres de familia cuentan con información para poder ser un soporte, puedan brindar predictibilidad, como bien lo dices, a los estudiantes, adolescentes, niños, en buena hora. Y si no, pues qué lástima. ¿El Estado puede hacer algo? ¿Debería hacer algo? Sí, sí puede y debe, ¿no? Hay un psiquiatra que ha trabajado mucho el tema de la resiliencia, Boris Cyrulnik, que precisamente ahorita trabaja en Francia, que le está implementando a pedido del gobierno francés programas desde lo que vendría a ser acá la educación inicial, ¿no? Una de las cosas es que, como hemos dicho, la familia es el gran soporte, pues entonces el Estado debe trabajar en brindar las condiciones necesarias para que
la familia y en especial la mujer, porque en nuestro entorno son las madres o somos las madres las encargadas mayoritariamente de la crianza de los niños, ¿no? Quienes deben de tener un ambiente calmo y tranquilo hacia nosotras mismas, ¿no? Eso implica no estar preocupada por la precariedad socioeconómica en la cual estamos, ¿no? El poder contar, por ejemplo, con el periodo necesario del descanso previo al nacimiento, posterior al nacimiento, que permita organizarnos en este nuevo desarrollo de la maternidad, ¿no? Y en generar y seguir haciendo una lucha intensa para evitar fenómenos como la violencia familiar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel educativo, o sea, de un tiempo a esta parte, con la medio privatización de la educación, ¿no? Se tiene la idea de que cuando el niño aprende más rápido, como que quisiéramos correr contra el tiempo, ¿no? Si el niño aprende a leer a los 5 años, es formidable aparentemente, ¿no? Y no es así, ¿no? Se han hecho muchos estudios que más bien el relentilizar los procesos de que el niño salga del hogar inicial, ¿no? Y en permitir que eso suceda más postergado, permite que el niño desarrolle mayores vínculos de afecto con sus cuidadores, ¿no? Y entonces no preocuparnos mucho por los grandes contenidos, sino más bien por el desarrollo de hábitos musicales, artísticos, efectivamente, ¿no? El que el niño aprenda a tocar un instrumento, el que aprenda a preparar una receta, ¿no? Y no darle tanta importancia a esto académico, desarrolla en el niño las condiciones para que después los procesos de análisis vengan más rápido. En cambio, el que al niño se le empuje rápidamente a los procesos formales del aprendizaje, lo angustia porque todavía no está preparado. Entonces, yo creo que se debe de evaluar estos procesos de aprendizaje inicial, ¿no? O sea, ya se le viene dando un mayor valor a la educación inicial, pero se deben hacer mucho más esfuerzos todavía en este aspecto. Así es, y en el tema de correr contra el tiempo, nos recuerda lo que nos decía la reflexión del colega Luis Real, ¿no? Respecto a la sensación del tiempo perdido que tienen los chicos, que el tiempo se les va porque el tiempo es algo muy apremiante, que tiene que aprovecharse al máximo. Es todo un enfoque el de nuestra educación, y que bueno, nos encontramos a poco tiempo de haber iniciado un nuevo gobierno. Esperemos que el sector educación se replantee la educación básica regular, porque también los toca mucho a los docentes, ¿no? Quienes hemos ejercido la docencia, y tú también que trabajas muy cerca de la docencia, podrás dar fe que una de las mayores angustias de un docente antes de la pandemia era esto de las calendarizaciones y los tiempos. Estábamos, al menos en la educación peruana, lo he vivido, seguramente también tú lo has visto, esta obsesión con el tiempo, con los contenidos, con los conocimientos teóricos en volumen. Y en realidad, si así fuese, si esta angustia que nos ha generado ya antes de pandemia, la acumulación de conocimientos, se viese reflejado pues en una mejora educativa, estaríamos liderando los modelos educativos del mundo, cosa que no es así. No salgamos del tema, pero países, no solo de la región, sino más allá, que tienen modelos, digamos que, si no exitosos del todo, pero mucho más avanzados que el nuestro, no necesariamente es porque lleven más horas, o porque sus niños ingresen a la escolaridad o comiencen a leer mucho más temprano, sino se debe a otras cuestiones. Y quizás eso también, esa obsesión que nuestro sistema educativo impone a los docentes y también a los estudiantes, a los niños y a los adolescentes, ha contribuido a generarles mayor angustia y ha sido un desafío para su resiliencia. Sí, efectivamente, quizás algo bueno de todo esto
esta situación de pandemia, es que desde la parte educativa nos hemos podido dar cuenta que no eran tan necesarios los tiempos tan prolongados de permanencia en clase, ¿no? Ahora, desde lo personal, mis hijos tienen 3 horas, máximo 4 horas de clases al día. Y yo no siento que estén aprendiendo poco, ¿no? O me parece que están aprendiendo lo necesario, ¿no? Que van avanzando al ritmo y tienen entre clase y clase tiempo como para ordenar su cuarto, ¿no? Comerse una fruta, ¿no? Y entonces sienten las clases como algo más llevadero, ¿no? Probablemente una de los mejores, o sea, los colegios que más actividades ofrecen, más contenidos planteaban como oferta educativa, eran como que los más acogidos, ¿no? Estos colegios como preuniversitarios que ya se están preparando desde el primer grado para el examen de admisión, es como, ¿what? ¿No? Se va poniendo una presión en los niños que definitivamente no ayuda, ¿no? Y frente a esto, el Estado ha estado bien indiferente, ¿no? Es la educación privada, ya pues arréglense, ¿no? Yo creo que se debe de revisar, y desde nosotros como consumidores probablemente de este tipo de educación, revisar, ¿no? Que esta pandemia nos deje estas enseñanzas, ¿no? ¿Qué tan necesario es esto? ¿No? ¿Qué tan necesario son estas grandes jornadas educativas para nuestros chicos? Reevaluar el enfoque, ¿verdad? ¿No? Referíase, yo he tenido experiencia con algunos estudiantes a los cuales les brindo tutoría virtual, incluso también tengo una hija que me hacía un comentario, porque ella vivió solamente el quinto de secundaria en pandemia, y me decía, si algo bueno me dejó la pandemia es que he tenido más tiempo de leer. O sea, leer a gusto, de gestionar su propio aprendizaje, ¿no? Los temas que quizás ella consideraba de mayor interés. Es importante, es algo que nos deja esta pandemia, ¿no? Nos permite reevaluar todos los paradigmas de la educación peruana. Hace poco hablaba con un docente de fuera y le caímos en el tema que mencionaste de la educación preuniversitaria y le pareció realmente, le sorprendió bastante y de manera muy negativa que no la educación superior, la educación universitaria, en otros lugares le dicen educación terciaria, y la escuela esté tan divorciada, ¿no? Y para poder unificarlo exista este rubro, este negocio que es las academias preuniversitarias, ¿no? Incluso se sorprendía también por el tipo de exámenes de admisión que tenemos, pero ese es un tema interesante sobre el que seguramente muy pronto abriremos debate, porque también los exámenes de admisión se han visto trastocados, tienen que transformarse, vienen transformando al calor de la pandemia, ¿no? ¿Qué lecciones entonces podríamos sintetizar, ya para terminar, Mirza, nos deja respecto a la resiliencia, principalmente esta pandemia, fundamentalmente desde tu experiencia personal? Bueno, nos deja varias lecciones, ¿no? Nos deja la lección de que no todos tenemos las mismas condiciones, no por características individuales, ¿no? Sino no todos tenemos las mismas condiciones de vida, y las condiciones de vida de cada uno, de cada familia o de cada grupo social sí van a ser predominante para ver cómo vamos atravesando la adversidad, ¿no? Así que sí se deben hacer esfuerzos desde el Estado por generar mayores niveles de vida para toda la población, ¿no? También nos deja la enseñanza de que en aquellos hogares donde hay mayor presencia de figuras constantes, ¿no? Y que estas figuras puedan reorganizar, ¿no? Y plantear en efecto, o se han planteado una nueva normalidad, probablemente ha sido menos impactante, ¿no? Y de hecho también hay todo un tema de duelo y de pérdida que ha sido inevitable en muchas familias, ¿no? Y que no, de pronto no se ha podido prever, y que todavía está costando manejar, y es un reto que todavía vamos a ver cómo resulta de acá a un tiempo en adelante, ¿no?
son lecciones muy importantes que nos deja y un desafío para la resiliencia de todas las familias y de nuestras hijas, hijos y estudiantes. Y creo que también la idea fundamental, quizás un poco para resaltar, es que la resiliencia va siendo dinámica, ¿no? Se puede construir, a pesar de que de repente algunas personas no hayan tenido estas condiciones favorables de las que hablábamos, de apego tempranamente, no quiere decir que ya están marcadas y selladas para que funcionen mal, ¿no? No, también viene lo que viene a posterior, ¿no? Y en eso sí podemos hacer grandes cambios, ¿no? De efectivamente nos pasó toda esta situación desfavorable que fue la pandemia, que fue a nivel mundial, y que cada nación, cada familia ha tenido que gestionar, y hay un después, ¿no? Va a haber ha habido un antes y también hay un después, y depende también de las circunstancias del después para que se sigan generando estos procesos de resiliencia, ¿no? De aprender bueno, estas cosas no se debieron hacer, ¿no? Y ir corrigiendo en la marcha, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó Vizcarra era esto de un día salen hombres, otro día salen mujeres, ¿no? Que disparó la curva de contagio y que él no se dio cuenta de que nuestra sociedad no funciona así, que quienes mayoritariamente nos hacemos cargo de la organización familiar son las mujeres y que no nos podían encerrar, ¿no? Entonces, fue algo que de pronto salió a relieve y se tuvo que reformular, ¿no? Y quizás dejó un aprendizaje que no sé si las autoridades no la tenían clara, pues ahora la tienen, ¿no? Entonces, sí es necesario ir generando aprendizajes de estas experiencias, ¿no? Bueno, Mirza, te agradecemos por haber tratado este tema. Nos has ayudado a esclarecer qué es la resiliencia, un proceso que es dinámico, que vamos construyendo nosotros para poder asumir las adversidades, sacar lo mejor de ellas y no negar lo malo que nos dejan también. No podemos negar la realidad. Te agradecemos por tu presencia, por haber compartido tu conocimiento, tu experiencia profesional, personal también, como madre, y un homenaje también como madre hacia ti, porque sabemos la importancia que tienen las mujeres en periodos históricos tan complicados como el presente. A nuestros espectadores, espectadoras, no se olviden de darle pulgar arriba, activar la campanita, y como siempre decimos, y hace tiempo que no lo decíamos ya, estábamos alejados, cuídense mucho para muy pronto poder estar en conexión. Gracias.